Muy buenos días, tardes o noches a todos. Mi nombre es Alison Quesada Campos y soy estudiante de la carrera de Ciencias Criminológicas en la Universidad Estatal a Distancia. Específicamente me encuentro en la materia de ética en la función pública en el primer cuatrimestre del 2022. El día de hoy vengo a presentarles un tema que es bastante interesante y a mi criterio personal es muy importante que todos lo tengamos en cuenta, que sería el deber de prioridad. Para iniciar, debemos definir primero qué es una prioridad. Bueno, según la RAE, una prioridad es anterioridad o precedencia de algo respecto de otra cosa que depende o procede de ello. Esto que acabo de leer es citado textualmente de la página de la RAE. Ahora, entendemos a la prioridad como algo principal, algo a realizar, alguna acción o un momento que es necesario que pase para que se desarrolle un orden de cosas, por importancia o por necesidad. Ahora bien, ¿qué es el deber de prioridad? Bueno, Pacheco Salazar define el deber de prioridad como una obligación de ejercer la función honradamente, rehusando dádivas, obsequios, recompensas o cualquier otra ventana con motivo de sus funciones. El funcionario estará obligado a rehusar dádivas, obsequios, recompensas que se les ofrezcan como retribución por actos inherentes a sus empleos. Con esto tenemos que remontarnos a qué es un funcionario público. Un funcionario público es el trabajador que se encarga de funcionar para una comunidad, comúnmente en un ámbito gubernamental. Estos funcionarios se ven rodeados día con día a presión por parte de personas internas o externas. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Pues que el ser humano siempre se ha visto con la necesidad de usar favores para mejorar su posición, a favores de una mayor o menor escala. Es por eso que el deber de prioridad es como un mandamiento para los funcionarios públicos, ya que estos se ven obligados de no recibir favores que los beneficien o beneficien a otros con condiciones ya sea de dinero o posición, ya que al recibir estos supuestos intercambios, entre comillas, se deberá castigar al funcionario público. En cierta parte podemos decir que la corrupción es la primera falta al principio de prioridad de los funcionarios públicos en nuestro país. Y aunque suene muy mal, la corrupción está presente de una manera muy fuerte y marcada. Podemos ver situaciones de corrupción todos los días en las noticias. Por ejemplo, un tema que aunque no se conozca mucho de él, todos hemos escuchado del caso del cementazo, el cual personas como por ejemplo el abogado Celso Gamboa, la presidenta en aquella época, ¿verdad?, del BCR, Paola Mora, el exministro de Economía, Wilmer Ramos, disculpe, y muchos más se vieron afectados en este caso, ya que fueron víctimas, por así decirlo, de que compraron su silencio, diciéndolo de una manera muy coloquial. Y sin irnos muy lejos, podemos hablar de también un caso Cochinilla que es bastante actual. Se encuentra en investigación, donde podemos ver los pagos de favores entre personas gubernamentales, de favores con carros, pagan con licores finos, propiedades, inclusive la estancia con mujeres. Todo esto se puede usar para ejemplificar a lo que me refería con un mandamiento de deber de la función y el cómo este se ve afectado y violentado. Ahora bien,
¿Qué organismo es el que está encargado de que esto no pase? Bueno, este organismo es es la Procuraduría General de la República, que se definen a sí mismos como un órgano superior, consultivo, técnico y jurídico de la administración pública, el representante legal del Estado en las materias propias de su competencia. Ejercen funciones que eficiencian la responsabilidad, el compromiso, la probidad e independencia funcional del criterio. Este es un órgano de suma importancia para el desarrollo del sistema democrático de Costa Rica, pues realiza funciones únicas que no efectúa ninguna otra instancia gubernamental. Esto también lo podemos encontrar en la página oficial de la Procuraduría, pgr.go.cr. Se nos explica que este organismo es el encargado de priorizar el cumplimiento correcto de las funciones de los cargos públicos. Por ende, podemos ver cómo los encargados de mantener la corrupción a margen en los distintos cargos del gobierno, así como los proyectos que se les presenten, son de extremado fundamento para el control de todos estos proyectos. Se realicen bajo regímenes correctos, sin dádivas ni promesas de por medio. Es importante recalcar que dentro de la Procuraduría hay una oficina llamada Procuraduría de la Ética Pública, que si lo resumimos sería el PEP. Esta es una oficina anticorrupción creada por la ley para luchar contra la corrupción de la función pública y promover la ética y la transparencia del ejercicio. Realiza acciones como para prevenir y detectar y erradicar la corrupción e incrementa la ética y la transparencia de la función pública. Asimismo, es el encargado de recibir todas las denuncias administrativas por actos de corrupción, falta de ética y transparencia en el ejercicio de la función pública. Asimismo, esta pequeña parte del organismo se encarga de capacitar a las personas para evitar que incurran en un acto penal o un hecho ilícito. Antes hablé de cómo los funcionarios públicos que faltaban al deber de prioridad reciben un castigo, o si lo ponemos en un término más profesional, sería una sentencia, las cuales se colocan a partir de la ley 8.422, que sería la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito de la función pública. En esta ley hay 4 artículos importantes, que serían el artículo 3, que sería el deber de probidad, que explica que el funcionario público está obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público y así asegurarse de las decisiones correctas, y su cumplimiento se ajustan a los objetivos propios de la institución que las ponga en práctica. El artículo 4 habla del contrario, la violación al deber de probidad, que sin prejuicio de las responsabilidades civiles y penales que procedan a la infracción del deber de probidad debidamente comprobada y previa defensa, se debe de construir una justa separación de cargo público sin responsabilidad patronal. En el artículo 5 se habla sobre el fraude a la ley, y en el artículo 43 de la responsabilidad de los miembros supremos de poderes. En el artículo 43 habla básicamente de que sin importar el cargo que la persona tenga, siempre se va a recaer la responsabilidad con el mismo peso de la ley, así sea presidente, así sea ministro, así sea quien sea, la ley se va a aplicar con el mismo peso. Muy bien, una vez explicados estos primeros artículos, eran importantes para la comprensión del tema. Se entiende así como las sentencias que se les aplican.
las cuales están en el Código Penal, específicamente la primera en el artículo 346. En este artículo se verá reprimido de 6 meses a 2 años de prisión el funcionario que acepte cualquier dádiva o promesa de dádiva a cambio de una influencia ante otro funcionario, utilice con fines de lucro para sí mismo o un tercero informaciones reservadas o datos privados, o admita dádivas que fueron presentadas u ofrecidas. Y en el artículo 45 del Código Penal, en el delito de enriquecimiento ilícito, se castigará con una sentencia de 3 a 6 años de prisión a quien, aprovechando su funcionamiento público, utilice fondos, servicios o bienes de cualquier índole, que cancele sus deudas o extinga sus obligaciones que afecten su patrimonio o el de personas jurídicas, que su capital tenga participación en entidades jurídicas. Ahora bien, ya que terminamos del punto de vista teórico, hablaré un poco más del lado humanista, por así decirlo. Voy a hablar de una opinión ya más personal. Creo que todos nosotros, como estudiantes y como personas que nos formamos para ser profesionales, no queremos que en un futuro, aunque suene un poco cruel entre comillas, nuestras familias nos vean con las manos en la espalda y el cuerpo de OIJ sacándonos de nuestras viviendas solo por buscar más poder. No creo que ninguno de nosotros queramos llegar a ese punto, ya que para eso nos estamos formando, para no continuar con un sistema lleno de corrupción. Inclusive me atrevo a decir que todos nosotros estamos buscando ser diferentes, hacer la diferencia en muchos aspectos, ser los mejores, ser profesionales de provecho, de los cuales las personas se acuerden, no por un caso de corrupción, sino porque como profesionales que marcaron la diferencia, que hicieron actos correctos, que hicieron historia. Sé que puede sonar algo infantil o soñador decirlo así, pero nosotros, como aquellos que apenas iniciamos esta etapa, debemos automotivarnos. Nuestra lucha es contra la corrupción, no el fomentarla, no es ser parte de ella, es que en las elecciones se diga: ay, otro gobierno corrupto, o ay, es que Costa Rica es un país corrupto. Está en nosotros ese cambio, está en cada uno de nosotros. Asimismo, como nosotros cambiamos, el futuro y las leyes también cambian. Ahora son 6 u 8 años de prisión, y quién sabe, en unos 2 años o más, tal vez las leyes se hagan un poco más rudas. Como futuros funcionarios públicos debemos saber que seremos los responsables de muchas decisiones, por lo que siempre debemos de actuar de las maneras más éticas, morales y correctas posibles, y recordar que siempre el día que nos graduemos se nos hará jurar nuestra lealtad a la patria y a nuestra honradez. Y termino con una pequeña frase de Platón que dice: el objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirnos en un buen ciudadano. Se las dejo picando, como dicen por ahí, y les recuerdo que nosotros que nos estamos formando ahora seremos el futuro en unos años, y tenemos que hacer el cambio. Nosotros vamos a hacer el cambio y vamos a ser grandes profesionales. Espero que el tema haya sido de provecho y que tengan una linda tarde en mi caso, o una linda mañana, una linda noche. Muchas gracias por escucharme y repito, soy Alison Quesada Campos. Un gusto compartir con ustedes.